que él está vendiendo a una de mis hijas. Un día llegué a casa y cuando entro, doctora, ella se estaba besando con el niño, el hijo de la señora, y veo que la señora le está dando $1000 a él. ¿Cómo se va a casar un niño de 13 años con una niña de 13? El niño tiene papeles de aquí, o sea, es americano. Nos encerraron en un cuarto y nos pusieron a ver películas porno. Yo quiero que él me diga dónde está enterrada mi hija. No puede ver a mis hijos y no puede saber dónde está mi hija. Nuestros hijos. Enterrada. Yo me encargué de vivir para ellos, doctora. Tú los manipulas. Yo nunca tuve pareja, no me volví a casar. Ella tenía un año cuando tú te fuiste con tu amante. Me gustaría que se supiera la verdad por Luis, todo. ¿qué vas a hacer? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo estadounidense Tennessee Williams dijo: debemos desconfiar de todos, es nuestra única defensa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué manera tan negativa de comenzar, ¿no? Debemos desconfiar de todos. Pero hay algo de lección en todo eso, por más cruel que suene. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Este hombre desde que llegó a este país es un flojo, no quiere hacer nada, hasta el punto de que quiere vender a su propia hija. Como padre, uno quiere lo mejor para sus hijos. Y yo solo quiero el bienestar para mi familia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Luz, estás demandando a Juan. ¿Quién es tu esposo? Sí, doctora. Okay. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, yo quiero el divorcio, la custodia de mis 3 hijas y que ese hombre no se acerque más a la vida de nosotras. Y una orden de alejamiento. Así es, doctora. Porque yo sospecho que él está vendiendo a una de mis hijas. Y le explico por qué, doctora. Pero imagínate, tú sabes lo que me estás diciendo, es algo sumamente serio. Sí, doctora. ¿Cuánto tiempo tú llevas casada con este hombre? 15 años. 15 años. O sea, esto es una acusación muy seria. Así es, doctora. A ver, explícame por qué dices eso. Le cuento, nosotros llegamos a este país hace 5 meses y como cualquiera que llega a este país, llega ilusionado, con ganas de echar para adelante. Y bueno, llegamos a la casa de la familia de él y empezaron los problemas. Tenemos 2 niñas chiquitas, una de 3 años y una de 1 año y una de 13 años y empezaron a molestar las niñas en esa casa, que hacían ruido, que era una molestia y empezaron los problemas familiares y decidimos irnos de ahí. Bueno, nos fuimos a la calle, dormíamos en el carro, no teníamos dinero, estábamos empezando ya a caer en desesperación y de repente mi esposo buscando en internet consiguió una buena samaritana. Que de verdad, doctora, que a mí me cautivó que todavía había personas en este país que de verdad daban su corazón por el otro. Ella comentaba que ella nos podía dar albergue en su casa sin nada a cambio. Nosotros no teníamos que pagar renta, era gratuito. Qué raro. Y cuando yo hablé con ella me cautivó, ella lloró conmigo, ella sintió las penas que estábamos pasando nosotros en ese momento. Ella sí me hizo hincapié de que cuántas niñas tenía, que cuál era la edad. Me preguntó varias veces, pero yo pensé que era normal, era alguien que iba a meter en su casa. Y la entendí. Pues fue así, comenzamos a vivir en casa de ella y teníamos que buscar trabajo. Primero mi esposo iba algunos días a buscar trabajo y él regresaba a casa diciéndome: no conseguí trabajo porque todos me piden papel, no conseguí trabajo porque nadie me da trabajo. Y entonces yo decidí, wow, mis niñas necesitan pañales, necesitan leche, necesitan comida y decidí salir a trabajar. Yo conseguí trabajo limpiando pisos, limpiando posetas, porque yo soy una mujer echada para adelante, doctora. Mis hijas valen mucho y nosotros vinimos aquí a este país a tener oportunidad.
Y confiando en eso, bueno, seguimos esa vida, doctora. Y él se quedó al cargo de las niñas, al cuidado de las niñas. Yo me sentía segura, doctora, me sentía confiada. Las niñas estaban en manos de su papá. Claro. Y era un dinero que nos ahorrábamos en daycare. Y bueno, un día empiezo a ver a mi niña de 13 años un poco esquiva, triste, no quería ver televisión, doctora, no quería hablar conmigo, no quería nada, estaba apartada todo el tiempo. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Un día llegué a casa más temprano y cuando entro, doctora, ella se estaba besando con el niño, el hijo de la señora. Ah, porque la señora tiene un hijo. La señora tenía un niño. ¿Qué edad tiene el hijo de la señora? 13 años, pero un niño inocente, que la misma señora me dijo que él era muy inocente, que era muy tímido. Y bueno, cuando llego a la casa los veo besándose y tocándose con imágenes muy fuertes. Oye. A mí me algo. sorprendió, Escucha me sorprendió, algo. doctora. Eso es normal, doctora, que pasa entre los niños. Déjame ver lo que está diciendo ella. Luego, doctora, yo me sorprendí de lo que vi. La llevé a mi hija a un médico desesperada, yo estaba desesperada. Era la imagen que yo tenía, era la confianza que yo tenía en él de que había dejado a mis hijas. Y el médico me dijo que ella no era virgen, doctora. Había pasado algo en esa casa. Luego, un día llegué temprano, doctora, y estaba la niña y estaba él. Y luego, cuando estoy llegando, lo abordo y veo que la señora le está dando $1000 a él. Oye. ¿Cómo Y que le $1000? pregunto, $1000. Oye, Le estaba dando cash. Cash a él. Doctora, la ¿Y señora... para qué le estaba dando $1000? Cuando lo confronté me dijo, no, porque yo cuido a las niñas, porque yo cuido esta casa. Además, Doctora, la señora niña- quiere... Pero ¿cómo la dueña niña, le va a pagar doctora. $1000 a él por cuidar a sus hijas? No, Y me doctora, dijo, esta señora ella está... quiere arreglar ella está las cosas loca. con nosotros. ¡Cállate tú! Cállate. Ella quiere arreglar las cosas con nosotros. ¿Arreglar qué? Arreglar lo que hizo su hijo, me ha dicho eso. Pero eso si es el una hijo- locura. Doctora, disculpe. Ella me dio el dinero a mí porque yo también le lavaba la casa. O sea, ella lo que vio fue... Además, esa señora siempre nos ha ayudado a nosotros. Desde un principio siempre nos ayudó. Y ella nunca... O sea, al principio lo vio así, pero después empezó a cambiar ella. Claro, no sé si es por te el ayudaba trabajo. porque estaban o no sé. utilizando a O sea, nuestra hija. ¿Para qué te dieron $1000? Doctora, lo otro que yo vi de verdad fue que ella como nos ayudaba tanto, entonces yo lo que dije fue, bueno, el niño tiene papeles de aquí, o sea, es americano, tiene sus papeles. Vio, doctora, la está vendiendo. Pero ve el lado Por positivo. Dios, es una niña, Ve el lado es una positivo, mujer, es tu es de hija, ese es el respeto. futuro de la hija Espérate. también, de nuestra hija. ¿Qué tú estás hablando? ¿Que tú estás pensando en casar a tu hija con este chiquillo para que tenga papeles? Doctora, ellos se quieren. ¿Cómo tú vas a decir que se quieren? Yo Tú pasé tienes por eso, una doctora. cara de culpable en esta. No. Tú tienes una cara de la gente pálida que se pone así cuando sabe que está haciendo algo malo. No, Esa en es ningún tu momento, en cara, ningún para que tú lo momento, doctora, sepas. En ningún momento. Yo solo lo que quiero es el bien para mis hijas. La cara Eso del es todo. culpable Nosotros no la tenemos los tienes papeles. tú. No tenemos los papeles. Y el niño tiene los papeles. Y la señora me dio $1000, sinceramente, porque ¿Quién se dio... tiene testigos en el caso? Yo tengo Es que un estás testigo. diciendo una estupidez tan grande que estoy tratando de ignorarte. Tú tienes testigos, Yo ¿no? tengo una testigo. Perfecto. Vamos a pasar a la testigo de este señor. No soporto cuando la gente dice estupideces de esta índole. No me interesa cuánto sufre el inmigrante, porque con el cuento del sufrimiento del inmigrante nos estamos hundiendo, señores. No perdemos todos los valores, vemos idioteces en el futuro y le enredamos la vida a nuestros hijos de una manera malvada. No, esto no puede ser justificación, por favor. No puede ser. Buenas tardes. ¿Su Buenas nombre, tardes, señora? doctora Polo. Mi nombre es Betty. ¿Perdón? Betty Vera. Betty. ¿Y usted quién es? Yo soy la dueña de la casa. Ah, usted es la dueña de la casa. Sí, señora. La buena samaritana. Sí, señora. La señora La siempre nos ha buena ayudado. samaritana. Pues la loca. Ok, vamos a hacer la un corto loca. receso. A la vuelta, yo quiero que usted me explique de dónde nace este sentimiento de buen samaritano. ¿Qué es lo que usted propone cuando ofrece su hogar? Y quiero saber qué está pasando con su hijo. Claro que sí. Regresamos después de este corto receso. Le dije a mi mamá que me gustaba un niño. Entonces nos encerraron en un cuarto y nos pusieron a ver películas porno. El degenerado este es Doctora, peor yo que solo tú. lo que quiero es que tenga porque él la tranquilidad. está vendiendo por papeles, tú por prejuicio. Caso cerrado.
Yo monté una página web con un aviso diciendo que yo acogía a los inmigrantes que